¿Ha estado alguna vez sobre los peñascos de Escandinavia, donde el viento cortante aúlla relatos más antiguos que la memoria, y el mar roe sin descanso costas talladas por gigantes? ¿Y si los fiordos besados por el hielo y los antiguos y melancólicos bosques del norte albergan no solo los ecos de los dracares vikingos y las sagas de batallas gloriosas, sino susurros de algo mucho más escalofriante, algo que se agita bajo la misma tierra o se desliza por el vacío estrellado? Imagine el frío primigenio filtrándose en sus huesos, el aroma de tierra húmeda y humo de leña mezclándose con algo más, el sabor metálico de la sangre olvidada, la dulce descomposición de la vejez y la carga de ozono de fuerzas invisibles. Está preparado para escuchar las sagas que aterrorizaron incluso a las más valientes doncellas escuderas y a los más aguerridos berserkers. Bienvenido a un mundo tejido de escarcha, fuego y el telar implacable del destino, donde la línea entre el mito y un pavor roedor y omnipresente es tan delgada como un aliento invernal. Esta noche desenterramos las verdaderas pesadillas nórdicas, las crónicas escalofriantes que atormentan la memoria de una tierra forjada por dioses y gigantes, donde el propio paisaje parece vibrar con la presencia persistente de horrores velados por el tiempo, pero siempre listos para despertar de su letargo. Sienta el antiguo frío del Atlántico Norte, el peso aplastante de un cielo sin estrellas y el silencio profundo e inquietante de un mundo donde la humanidad a menudo se sentía como un parpadeo fugaz frente a una eternidad de terrores primordiales. La tierra inquieta, Draugr y los muertos enterrados. En las profundidades de los desolados paisajes barridos por el viento de la antigua Escandinavia, donde los túmulos funerarios se alzan como los hombros de gigantes dormidos contra un cielo amoratado, yace un horror mucho más tangible e inmediato que cualquier espíritu etéreo, el Draugr. Estos no son meros fantasmas, espectros etéreos de los difuntos. No, los Draugr son los muertos corpóreos, los cadáveres reanimados de aquellos que, por alguna profunda injusticia, avaricia o pura malevolencia en vida, se negaron a permanecer enterrados. Imagine un túmulo funerario, no un sitio histórico bien cuidado, sino un túmulo de tierra en bruto, marcado por el tiempo y la intemperie, a menudo con vistas a un fiordo solitario o a una llanura yerma y sembrada de rocas. El aire alrededor de tal lugar es siempre más frío, un frío perpetuo que parece adherirse al suelo mismo, portando el leve olor terroso de la tierra removida y algo más, un hedor metálico y empalagoso a muerte que es a la vez antiguo e inquietantemente fresco. Los lugareños, endurecidos por una vida al borde de la supervivencia, hablaban de estos túmulos en susurros, con la mirada nerviosa clavada en las crestas sombrías, pues sabían que perturbar tal tumba, o incluso pasar demasiado cerca de ella en una noche sin luna, era invitar a un terror que podría destrozar el corazón más fuerte. El Draugr, cuando emergía, era un espectáculo verdaderamente monstruoso. Su piel hinchada y de un negro azulado por su tiempo en la tierra, sus ojos brillando con una luz fría y malévola, a menudo de un azul penetrante o un rojo profano. A veces, sus rostros estaban contorsionados en expresiones de ira o sufrimiento eterno, fijados para siempre en el momento de su despertar maldito. Su fuerza era inmensa, capaz de aplastar hombres y romper huesos con facilidad, y poseían una asombrosa habilidad para aumentar de tamaño, a veces elevándose sobre los árboles, proyectando su imponente presencia como una vasta y aterradora sombra sobre la tierra. Guardaban sus túmulos ferozmente, a menudo obsesionados con los tesoros enterrados con ellos, pero su malevolencia se extendía mucho más allá de la mera protección.
se deleitaban atormentando a los vivos, llevando al ganado a la locura, haciendo que las cosechas se marchitaran, propagando enfermedades e incluso robando la fuerza vital de los viajeros desprevenidos que se atrevían a acercarse demasiado a su dominio maldito. Considere el aterrador relato, a menudo repetido en las sagas, de los encuentros con estos muertos inquietos. Quizás el más famoso es el de Glam, un pastor problemático en Islandia que, tras su muerte, se alzó como un draugr, aterrorizando la tierra alrededor de su granja. Imagine las largas y desoladoras noches de invierno, donde la nieve cubre la tierra en un silencio opresivo, roto solo por el silbido del viento. De repente, desde la extensión desolada, resonaría una pisada pesada y arrastrada, sacudiendo los cimientos mismos de la aislada casa comunal. Los bajos gemidos guturales de Glam, ahora un cadáver monstruosamente hinchado, llenarían el aire, seguidos por el tintineo de sus cadenas y el ominoso golpeteo de su forma monstruosa contra las paredes. No era simplemente un espíritu, era una amenaza física, capaz de luchar con hombres hasta matarlos, de arrojarlos contra las paredes hasta que sus huesos se hicieran añicos, o de simplemente aplastarlos hasta quitarles la vida con su abrazo mortal. Su sola presencia era suficiente para enloquecer a la gente, para cortar la leche en las ubres de las vacas y para hacer que la propia tierra rechazara sus frutos. Cuando Grettir el Fuerte, un héroe de inmenso coraje, finalmente se enfrentó a Glam, la lucha fue épica, un combate desesperado contra una fuerza profana. Grettir habló del toque gélido del draugr, del olor pútrido de su carne en descomposición y del frío escalofriante que emanaba de su propio ser, minando su propia fuerza. Finalmente prevaleció, no solo por la fuerza bruta, sino por la astucia y una profunda comprensión de las debilidades del draugr, la decapitación, la quema del cadáver y la dispersión de las cenizas. Este ritual extremo, realizado por los vivos, era la única forma verdadera de asegurar que el draugr no se alzaría de nuevo, un testimonio del miedo primario que estas entidades inspiraban. El miedo persistente a los draugar moldeó las prácticas funerarias en toda Escandinavia durante siglos. Los cuerpos a veces eran enterrados mirando en dirección opuesta a sus hogares, o con objetos afilados colocados dentro de las tumbas, o incluso estacando el cadáver para evitar su regreso. Medidas desesperadas para asegurar que los muertos permanecieran verdaderamente muertos. ¿Has sentido alguna vez ese escalofrío inexplicable en un lugar antiguo, un repentino punto frío que desafía toda explicación? Quizás sea solo el viento, o quizás sea el aura persistente de un lugar donde la tierra misma lucha por contener el espíritu malévolo de un terror muerto hace mucho tiempo, un draugr aún atado a su túmulo inquieto, esperando que pase el incauto. Si los horrores que se enconan en la tierra pueden provocarle un escalofrío, ¿qué hay de aquellos que descienden de los cielos, no para ofrecer consuelo, sino para elegir a los muertos, con elecciones que resuenan con un propósito mucho más oscuro e inquietante que cualquier ascenso glorioso? El susurro del cuervo, ecos oscuros de las valquirias y la criba de almas. A menudo imaginamos a las valquirias como doncellas, radiantes y aladas, gloriosas selectoras de los caídos, que guían a los héroes a los sagrados salones del Valhalla. Pero en las sagas más antiguas y primigenias, y ciertamente en los miedos más profundos de la gente común, su presencia no siempre era de una gloria reconfortante. Imagine, en cambio, un campo de batalla envuelto en la espesa y helada niebla de un amanecer nórdico, donde el aire está cargado con el sabor metálico de la sangre y el humo acre de las casas comunales en llamas. Los lamentos de los moribundos se desvanecen en el chillido lastimero del viento,
y el choque del acero da paso a un silencio inquietante. Es entonces, entre los escudos rotos y los miembros cercenados, cuando las verdaderas valquirias descienden. No siempre brillando con armaduras de oro, sino a veces envueltas en la penumbra de las nubes de tormenta, sus formas vislumbradas a través de la niebla arremolinada, sus rostros severos, desprovistos de calidez, sus ojos reflejando la fría imparcialidad del propio destino. Sus alas, al batir, no suenan como el suave susurro de las plumas, sino como el rasgar de la seda, o el escalofriante murmullo del vuelo de un cuervo, cargado de un propósito que trasciende la comprensión humana. Son las selectoras, sí, pero su proceso de selección es una sombría criba cósmica, y su misma aparición podría significar no solo un final glorioso, sino un pavor más profundo y profundo para los no elegidos. Considere la difícil situación del guerrero, que, aunque valiente, no cae con la espada en la mano, sino que sucumbe a una herida persistente, una muerte de paja, en la silenciosa desesperación de su lecho. Para tal alma, el descenso de las valquirias no era una promesa de festines y gloria eternos, sino un juicio escalofriante. Imagine yacer roto y sangrando en un campo de batalla desolado, con los últimos vestigios de vida drenándose de su cuerpo. Se esfuerza por ver las figuras majestuosas, por sentir la mano que lo conduciría a Odín, pero en cambio solo ve los contornos sombríos contra el cielo gris, sus figuras más demacradas, sus armaduras quizás manchadas con algo más que sangre, sus expresiones ilegibles, casi predatorias. El sonido de sus voces, si hablaban, no era un canto de bienvenida, sino un frío pronunciamiento, una clasificación definitiva de las almas. Para aquellos considerados indignos del Valhalla, o aquellos cuyas muertes no se consideraron lo suficientemente gloriosas, el descenso de las valquirias era un recordatorio final y crudo de su destino último: morar en los fríos y sombríos salones de Helheim, un reino de crepúsculo perpetuo, gobernado por la lúgubre diosa Hel, donde los muertos no elegidos sufrían una eternidad de existencia sin gloria. El miedo a ser una carga para la tierra, a tener un espíritu inquieto, era muy real, y las valquirias, en esta interpretación más oscura, no eran únicamente guías benévolas, sino también las agentes silenciosas e implacables de este sombrío destino. Hay relatos antiguos y oscuros de campos de batalla donde se decía que el aire estaba denso con los lamentos de los muertos no elegidos, sus formas fantasmales atadas para siempre al suelo empapado de sangre, atormentadas por los ecos etéreos de los susurros fatídicos de las valquirias. Algunas comunidades aisladas realizaban elaborados rituales de muerte para aquellos que morían de forma innoble, con la esperanza de apaciguar a cualquier espíritu persistente y, de alguna manera, engañar a las sombrías selectoras para permitir la paz a sus seres queridos. Una apuesta desesperada contra las fuerzas cósmicas. ¿Ha sentido alguna vez un escalofrío repentino e inexplicable descender sobre usted? Una sensación de ser observado por ojos invisibles, como si un juicio profundo se estuviera dictando en silencio. Quizás sea meramente el frío de los vientos del norte, o quizás en los profundos recovecos del mundo antiguo sea el eco distante del ala de una valquiria, dictando sentencia sobre un alma que aún no conoce su destino. Si las escalofriantes elecciones de las valquirias insinúan un orden cósmico tan grandioso como aterrador, viajemos ahora hasta el borde mismo de ese orden, hacia el pavor primordial de criaturas cuya mera existencia presagia el fin de todas las cosas, bestias cuyos antiguos lazos se tensan con la promesa de una destrucción total. Atados por susurros, la estirpe de Fenrir y la sombra del Ragnarok.
En el vasto y helado cosmos de la mitología nórdica, pocas pesadillas se ciernen tan grandes o tan fundamentalmente aterradoras como la progenie de Loki, particularmente Fenrir, el monstruoso lobo cuyo destino está inextricablemente ligado a la perdición de los dioses, el Ragnarök. Sin embargo, no es simplemente Fenrir en sí mismo, sino la idea misma de su estirpe monstruosa, su sombra colosal proyectándose sobre el mundo, lo que infundió un pavor existencial y generalizado en los corazones del pueblo nórdico. Imagine los desolados y primordiales yermos, los lugares donde el cielo parece oprimir con un peso aplastante, donde antiguas cuevas bostezan como las bocas de gigantes olvidados, y donde el aire está denso con el aroma de la tierra cruda, la piedra helada y una tensión casi insoportable. Aquí, en los rincones más profundos y ocultos del mundo conocido, se encuentran los lugares donde las fuerzas primigenias, apenas contenidas, se tensan contra sus ataduras. Fenrir, el lobo colosal, no era simplemente una bestia. Era la encarnación del caos indómito y destructivo, una fuerza tan potente que los propios dioses le temían. Su atadura fue un acto desesperado, una paradoja envuelta en la cadena aparentemente frágil llamada Gleipnir, una atadura forjada con cosas imposibles, el sonido de la pisada de un gato, la barba de una mujer, las raíces de una montaña, los tendones de un oso, el aliento de un pez y la saliva de un pájaro. Su naturaleza etérea la hacía irrompible, pero el concepto mismo de tal atadura insinuaba el inmenso e incontenible poder que pretendía sujetar. Pero Fenrir no está solo en su linaje monstruoso. Tiene hermanos, Jormungandr, la serpiente de Midgard, que rodea el mundo, y Hel, la soberana de los muertos, cada uno un horror cósmico por derecho propio, y todos heraldos del Ragnarök. Más allá de esta progenie directa, la mente nórdica también lidiaba con el aterrador concepto de bestias lobunas menores, aunque aún formidables, a menudo consideradas parientes de Fenrir en un sentido más amplio y espiritual, encarnando su esencia indómita y destructiva a una escala más localizada. Los relatos hablaban de lobos monstruosos y antinaturales, mucho más grandes y astutos que cualquier manada ordinaria, cuyos ojos brillaban con una inteligencia inquietante y cuyo hambre parecía insaciable. Una de esas desgarradoras historias, a menudo susurrada alrededor de las hogueras en asentamientos aislados, contaba el terror provocado por un único y colosal lobo, conocido como la sombra de Garm por los temerosos aldeanos, que no debe confundirse con el sabueso de Helheim, sino más bien un eco escalofriante de esa misma fuerza primigenia. Esta criatura, que aparecía solo en lo más profundo del invierno, acechaba silenciosamente las granjas aisladas en los valles, sus enormes zarpas sin dejar huellas discernibles en la nieve, su aliento congelando el aire. No se limitaba a matar al ganado, lo mutilaba, dejando tras de sí una escena de carnicería profana, aparentemente por pura malevolencia, más que por hambre. Cuando los cazadores intentaban rastrearlo, sus perros se encogían y gemían, negándose a seguir el escalofriante rastro. Las flechas se rompían contra su piel y las hachas rebotaban en su enorme cuerpo como si estuviera hecho de hierro. Los aldeanos se desesperaron, sus noches llenas de los aullidos escalofriantes y guturales que parecían desgarrar el tejido mismo de su cordura, sabiendo que esta bestia no era de este mundo, no era realmente un lobo, sino algo mucho más antiguo y aterrador, un fragmento viviente del propio espíritu de Fenrir. Finalmente recurrieron a un ritual olvidado, uno que implicaba ofrendas de sangre y hierro colocadas en la misma entrada de una cueva antigua, en lo profundo de las montañas,
un lugar que se decía era una vena hacia el poder bruto de la tierra, con la esperanza de apaciguar, o al menos, desviar a la bestia, una súplica desesperada a las mismas fuerzas que normalmente buscaban evitar. El miedo a Fenrir y su estirpe no era un miedo distante y académico a un apocalipsis. Era una ansiedad constante y roedora de que el inevitable fin del mundo siempre estaba al acecho, justo más allá del velo de su percepción, manifestado incluso en la astucia inusual de un lobo común, un crudo recordatorio de que las cadenas incluso de la bestia más poderosa podrían romperse algún día. Nos hemos sumergido en el corazón de los miedos más profundos de Escandinavia, atravesando paisajes donde las antiguas sagas infunden una vida escalofriante a la piedra y la sombra. Hemos sentido el agarre gélido del Draugr, la manifestación física de la ira desde la tumba, cuya sola presencia podía marchitar la tierra y enloquecer a los vivos. Hemos vislumbrado el lado más oscuro e imparcial de las valquirias, su descenso una sombría criba, un susurro del destino que podría significar no la gloria, sino una eternidad de crepúsculo frío y sin heroísmo. Y hemos mirado al abismo, contemplando a la progenie atada, pero siempre en tensión, de Fenrir, cuya mera existencia sirve como un pavor constante y subyacente, una cuenta atrás cósmica hacia el fin de todas las cosas. Pero ¿y si estos relatos, tejidos con la tela de una tierra dura e implacable, no son meras historias para asustar a los niños junto al parpadeante fuego del hogar? ¿Y si los ecos de los gemidos de los Draugr todavía reverberan desde túmulos funerarios olvidados, un zumbido grave bajo la tierra que solo los más sintonizados pueden sentir? ¿Y si el repentino e inexplicable escalofrío que desciende sobre usted en un campo abierto, o el inquietante susurro de las hojas sobre su cabeza, no es meramente el viento, sino el batir invisible del ala de una valquiria, tomando una decisión silenciosa e inquietante? ¿Y si, en el miedo más profundo y primigenio de un aullido solitario que resuena a través de las llanuras cubiertas de nieve, no está escuchando a un lobo común, sino un gruñido distante y ahogado de la estirpe de Fenrir, una vibración del inmenso poder destructor de mundos que se tensa contra sus ataduras, un heraldo del Ragnarok mismo? Los nórdicos sabían que el mundo era un respiro temporal, un reino frágil construido entre el caos de las fuerzas primigenias. Sabían que los monstruos no estaban solo en las historias, estaban en el tejido mismo del paisaje, esperando, observando y susurrando. Así que, la próxima vez que sienta un escalofrío inexplicable o escuche un sonido que parece venir de ninguna parte y de todas partes a la vez, pregúntese, ¿es solo su imaginación o está usted también escuchando los antiguos y oscuros ecos de las pesadillas nórdicas, listos para atarlo a su escalofriante, ¿verdad?